Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, que nos ven desde el canal de la televisión o si nos están viendo por el canal de YouTube, por acompañarnos en cada uno de estos programas, en esta nueva serie de Daniel, donde estamos profundizando aún más este maravilloso libro. Te quiero invitar a que si todavía no te suscribiste al canal de YouTube, que te puedas suscribir, es totalmente gratis y así también nosotros nos das una ayuda muy grande y están atentos cada vez que subimos un video nuevo. Como pueden ver, como siempre, nunca estoy solo, sino estoy con mi compañero Matías López, el cual nos acompaña en la explicación de cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí del otro lado. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Como les decimos, estamos profundizando el libro de Daniel, estamos yendo un poquito más hondo, diríamos, Claro. ¿no? Que antes, intentando ir a los detalles para poder estudiar, para poder aprender y sobre todo sentar las bases para la nueva etapa que se viene ahora, que es la etapa profética del libro, ¿no? Hasta ahora, si bien vimos un poco de profecía, todo se aplicó por ahí a Daniel, excepto Daniel 2, ¿no? A la época de Babilonia. Pero a partir de ahora, a partir del capítulo 7, que es el que vamos a estudiar dentro de poco, ya va a cambiar la manera de estudiar el libro. Perfecto, así que tienen que estar muy atentos porque ya terminamos con la parte histórica, podríamos decir, del libro y entramos en la parte de la profecía. Así es. Hoy nosotros Daniel 5, el tema de mañana Daniel 6. Daniel 6, que lo va a dar Rubén, ¿no? Y ya después vamos a meternos a Daniel 7 y las profecías. Antes de empezar, les queríamos dar un pequeño recordatorio, un pequeño aviso donde va a haber un cambio de programación, ¿no, Mati? Así es. Tienen que estar atentos a nuestras redes sociales donde ahí vamos a empezar a brindar un poquito de información y muy atentos al programa de mañana con el licenciado Rubén porque él va a estar brindando un poco más de información de estos nuevos cambios que se van a ver. Así que sin más preámbulo vamos a empezar, como siempre decimos, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a arrancar con este tema que es Daniel 5, el Dios que examina los corazones. Exactamente, y es un tema muy importante, Mariano, porque creo que nos invita a sobre todo reflexionar en cada uno. Esta es una parte histórica. Daniel 5 muestra el fin del reinado de Babilonia, es una parte bisagra en la historia de la humanidad, pero también en la historia de los reyes, y Daniel todavía sigue formando parte de este imperio, ¿no? de Babilonia. Y Daniel 5.1 dice lo siguiente. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Acá vemos, si bien había ya profecías, se había hablado de que el reinado de Nabucodonosor, de sus descendientes, iba a terminar, vemos una actitud muy deliberada de rebelión, claro, ¿no? Y sobre todo de me importa poco, hagamos fiesta, no importa lo que va a pasar, ¿no? Comamos y bebamos que mañana, total mañana moriremos, dice un dicho, ¿no? Tal cual. Acá podríamos decir que el mismo Belsasar, quien ya vamos a ver quién era, ¿no? Pecaba, por así decirlo, por confiado, ¿no? Claro. Y no era por casualidad, porque si bien se acuerdan, ¿no? Habíamos hablado de las construcciones de Babilonia, sí. Había algunos detalles que me gustaría dar ahora que no dimos en el programa anterior. Bien, en este caso vamos a hablar un poco de la defensa. Babilonia era defendida por dos conjuntos de murallas, la muralla exterior y la muralla interior. Ambas eran en realidad murallas dobles. Los dos muros interiores eran de 3,65 metros y 9,14 metros de grosor, respectivamente. Los dos muros que componían la muralla exterior tenían 7,30 metros y 8 metros de grosor. Por lo tanto, cualquier enemigo que quisiese introducirse a la ciudad interior, donde estaban ubicados el palacio y el templo principal, tenían casi 26 metros, 86 pies aproximadamente, de murallas que atravesar o trepar. Y estas venían en 4 diferentes secciones, todas ellas bien defendidas. O sea que Belsasar tranquilamente estaba de fiesta porque sabía que estaba bien protegido. Exactamente. La protección se la daba lo que él creía sus grandes murallas, las grandes murallas que Nabucodonosor había construido, pero también había un ejército custodiando todo el territorio, diríamos, claro, ¿no? Acuérdense que dijimos que sobre las murallas podían pasar y pasear carros, entonces podían literalmente vivir gente en la muralla, claro, ¿no? Entonces la protección que sentía lo llevó también a pecar de confiado, como decíamos hoy, ¿no? A tener una actitud
de poca importancia hacia lo que era realmente importante, ¿no? Entonces en el versículo 2 dice lo siguiente. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ello el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y entonces acá tenemos que destacar algunas cositas importantes. La primera, dice que Nabucodonosor era el padre de Belsasar. Belsasar, sí. ¿no? Ahora vamos a ver que en realidad no era un hijo directo, sino que viene de otro lado. Y algo importante, mandó a que con el gusto del vino, quiere decir que estaba totalmente borracho. Sí. Sí, estaba totalmente... Bajo los efectos del alcohol. Si estuviera con mi familia en Tucumán dirían machado, ¿no? Estaba bajo los efectos del alcohol. Y no solamente el vino, sino que eran famosos por la cerveza, ahora es algo que vamos a leer, ¿no? Era una fiesta total, no era una fiesta que se juntaban a tomar. Acá había orgía, excesos por demás, de todo tipo. Y en medio de esta fiesta cometió un acto de deliberación en contra del Dios, que es traer los vasos de oro y de plata que habían traído del templo a Jerusalén para utilizarlo en lo cotidiano, ¿no? La importancia de que lo sagrado y lo santo se mantenga así, ¿no? Porque esto no era solamente tomemos de este vaso que es más lindo. Claro. Acá hay una deliberación en contra de Dios, ¿no? Y vamos a profundizarlo más adelante. ¿Y quién era este Belsasar? Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos ahí una especie de árbol genealógico, donde empezando por Nabopolassar y terminando por Belsasar tenemos todos los reyes, podríamos decir, que fueron pasando, gobernaron en Babilonia, ¿no? Nabopolassar, Nabucodonosor y Evil Merodach o Amel Marduk fueron descendientes directos, ¿no?, de Nabopolassar. Luego, una de las hijas de Nabucodonosor se casó con un tal Nebuzaradán, que no vamos a estudiar ahora el orden en sí. Ellos tienen un hijo, Alabasi Marduk, pero hay algo interesante. Luego viene un tal Nabonido, sí, que este Nabonido no era descendiente de Nabucodonosor. Cuando acá habla, en realidad el término que se utiliza para hijo, en realidad es alguien que desciende, pero fíjense que no es del linaje de Nabucodonosor. Ya no es un líder nato, claro, de pura cepa, de sangre de Nabucodonosor, sino que Nabonido es alguien de afuera que es puesto en ese lugar con Belsasar como corregente, que ya vamos a estudiar un poquito más por qué se le dice que estaban Nabonido y Belsasar juntos. Entonces, ¿qué dice Mariano en la imagen? Belsasar conocía muy bien al gran monarca que murió, según las crónicas babilónicas, a la avanzada edad de 104 años en 562 a.C. Para ese entonces Belsasar ya tenía 26 años y era jefe del ejército babilónico. Entonces, si bien Nabucodonosor no era un ascendiente de Belsasar, sí se habían conocido y tenían un trato especial. Nabonido lo pone como su corregente y entonces pasa algo interesante en el versículo 3 y 4. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Acá hay algo que tenemos que destacar, ¿no? Y que es no solamente la falta de respeto hacia los utensilios, hacia aquello que venía de Dios, sino fíjense qué interesante, porque bebieron vino y dice, y alabaron a los dioses de oro, plata, bronce y hierro. Si nos ponemos a pensar, y ustedes se acuerdan de lo que estudiamos ya, ¿el orden de qué metales son estos? De los imperios que estuvimos viendo. De los imperios del sueño de Nabucodonosor, ¿no? En Daniel capítulo 2. De paso, si hay alguna duda que tienen, no se olviden en escribirnos, en preguntarnos. Y otra cosa importante también, todos los programas que estamos haciendo quedan a su disposición en nuestro canal de YouTube. Y ustedes pueden ver, pueden recapitular y pueden repasar. Así que es importante esto que le estamos diciendo para que ustedes puedan profundizar lo que es el estudio de este libro. Y bueno, pueden ver ahí hay más de 800 videos para poder ver. Entonces, algo interesante. Un principio de por qué cayó Babilonia. El primero va a ser
Profanar los objetos de culto del Dios del cielo es una manera de provocar a Dios y desafiarlo, diciendo, bueno, vamos a agarrar los utensilios de los vasos, vamos a hacer lo que queramos, total, ya a Belsasar creo que le importaba muy poco lo que pensaba el Dios del cielo. Exactamente. Veníamos de un Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que había reconocido a Dios, que había dado un edicto donde él reconocía al Dios verdadero como el Dios del cielo, y ahora vemos a una rebelión total, ¿no? Lo que está diciendo acá, en otras palabras, Belsasar es, a mí me importa muy poco el Dios del cielo, y lo voy a demostrar haciendo lo siguiente, vamos a profanar aquello que es divino. Y a veces nosotros nos pasa que generalmente asistimos a alguna iglesia, ¿no? Y tomamos las cosas de Dios como muy... a la ligera. A la ligera, ¿no? No le damos la importancia que realmente cada una de estas merece, ¿no? Entonces, algo interesante, ¿no? El pueblo de Babilonia era muy importante y era muy reconocida, no solamente por el vino, ¿no? Porque muchas veces hablamos que en realidad el vino de la Biblia es diríamos, un jugo fermentado, claro. Pero en Babilonia no solamente eran famosos por esto, sino por otras cosas. Y en este caso por la cerveza. Los babilonios eran famosos por la cerveza que hacían, y se han encontrado algunas tablillas que describen el proceso que seguían para hacerla. La cerveza es lo que probablemente la Biblia llama bebida fuerte y que condena más aún que el vino fermentado. Entonces ellos eran muy famosos, no solamente por sus fiestas de descontrol total, de desmadre, sino también por sus bebidas alcohólicas. Y hay algo que se genera en este lugar, en este momento. Tenemos a un rey que manda a traer bebidas fuertes, ¿no? Que embotan la mente. Por otro lado, lo complementa con la traída de estos vasos utensilios que eran sagrados. Entonces, lo que podríamos decir es que no hay más que un principio de blasfemia. Tal cual. Y hay algo interesante. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, ¿de qué lo acusaron los escribas y fariseos? De blasfemo. De blasfemia. De lo mismo. Entonces, era algo importante esto y tenemos que entender. ¿Qué dice la imagen, Mario? Los eventos terrenales reflejaban lo que ocurría entre los dioses. Así que, para Belsasar, beber de los vasos que provenían del templo de Yahvé era una expresión para él de la superioridad de su Dios sobre el Dios de los judíos. Desafortunadamente para Belsasar, su teología era falsa. En realidad, se estaba involucrando en un acto de blasfemia contra el verdadero Dios. O sea, se estaba metiendo en un lugar que no conocía. Exactamente, estaba jugando con fuego literalmente, ¿no? Él creía que él era más importante que este tal Dios, ¿no? O sea, no era solamente un acto de diversión. Acá estábamos hablando de un acto de rebeldía completa ante Dios. Rebelión total ante lo que Dios había mostrado y lo que él quería. Entonces, en medio de esta fiesta, donde podríamos decir la fiesta nacional de la blasfemia, ¿no? Sí. Donde todo lo que se hacía era para atentar contra Dios, sucede algo particular. De repente, el momento de felicidad se vuelve en un momento lúgubre, ¿no? Sí. Es como que hay algo que empieza a suceder y que no pueden controlar. Y lo relata Daniel 5. En el versículo 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y ahora el momento, yo me imagino, ¿no? El momento tenso que habrá vivido no solamente el rey, sino todos los invitados. Era un momento de tensión, era un momento de miedo, sí, estupor total. O sea, estábamos todos felices y ahora de repente una mano escribiendo en la pared. ¿Qué pasó acá? ¿Y qué es lo que pasó, Mariano? El versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Una clásica escena de miedo en una caricatura. Exactamente. Podemos decir que se puso blanco, le empezó a agarrar miedo porque es el pensamiento turbado, es eso. Hasta le empezaron a temblar las rodillas, no podía controlar su cuerpo del miedo que tenía. Y claro, se dio cuenta que con Dios no se juega. El Dios que examina los corazones no puede ser tomado
no se le puede tomar el pelo a Dios. No. ¿No? Dios nos conoce, Dios sabe. Y miren, hay algo que nos tiene que quedar algo en claro en este programa y para ello es para la vida, ¿no? Un tip para la vida. Todas nuestras acciones tienen su consecuencia. Podemos pedir perdón a Dios, Dios nos va a perdonar, nos va a dar una nueva oportunidad. Pero toda acción tiene su reacción. Tal cual. Toda acción tiene su consecuencia y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en este momento de estupor, ¿qué pasa en medio de esta fiesta? Versículos 7 al 9. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos. Una escena clásica del anterior Nabucodonosor, podríamos decir. Si estuviera mi abuela leyendo esto diría otra vez sopa. Otra vez sopa. Acá entendemos que en medio de todo este lío, claro, ven una escritura en la pared y dice, bueno, para eso tengo a mis sabios, a mis caldeos, a los magos, ¿no? Vamos a llamarlo y que vengan y que me den una interpretación. Para eso les pago. Claro. ¿No? Para eso les pago. Entonces, resulta que vienen y pasa lo mismo que pasó con Nabucodonosor, como decía Mariano. Se vuelve a repetir la historia, otra vez la historia se repite. Pero sucede algo diferente esta vez. El versículo 10 que dice: La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Ahora, en medio de este feroz conflicto, podríamos decir, ¿no? Seguramente que Belsasar no solamente estaba con miedo, sino que estaba enojado, como diciendo, ¿y al final para qué los contraté? Claro, no saben hacer nada. No, ¿para qué los contraté? Otra vez estamos perdidos. Y seguramente, el reino se había escuchado de lo que había pasado con Nabucodonosor. Daniel era una persona de renombre. Sí. ¿No? Él era conocido. Pero sin embargo parece que por un tiempo, desde que Nabucodonosor perdió el poderío, diríamos, desde que dejó de ser rey, hasta esta época, se habían olvidado de este joven, que ya no era tan joven. Claro, no, ya le pasaron los años también. Estamos hablando de que más o menos pasaron unos 70 años desde que Daniel fue hasta esta época, ¿no? Entonces, no era tan joven y también parece que como que no había necesidad de Daniel en todo este tiempo. Claro. Ahora de repente hay una escritura en la pared, nadie la puede resolver. ¿Y quién es esta reina? Que aparece. Porque podría ser cualquier reina. Podría ser la esposa de Belsasar, la esposa de Nabonido, la mamá de alguno, ¿no? ¿Qué dice la siguiente imagen, Mariano? En este caso la reina no podría haber sido la esposa del rey, no con un conocimiento tan profundo acerca de la época del reinado de Nabucodonosor. Tampoco podría haber sido la madre de Belsasar, esposa de Nabonido, ya que esta última residía en la distante Tema. En cuanto a la madre de Nabonido, había muerto en el año 9 de su reinado, en el 547 a.C. En efecto, la reina no debió haber sido otra que la esposa del mismo Nabucodonosor, identificada por Heródoto como la famosa Nitocris. Ahí está, entonces la esposa de Nabucodonosor todavía estaba con vida y estaba, también tendría alrededor de unos 90 años quizás, sí, tal vez 80, 90 años. Alrededor. Entonces, ¿qué es lo que dice esta mujer? ¿Qué es lo que le dice a Belsasar? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámase pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Creo que esto es la evidencia de que conocía a Daniel, conocía lo que había pasado anteriormente y podríamos decir que era la esposa de Exactamente. Nabucodonosor, ¿no? Se dan da todos los tips de una persona que había compartido muchas vivincias, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no?
el rey le puso por nombre Belsasar. Beltsasar. Ujú. ¿Y cómo se llamaba el rey que estaba? Belsasar. Belsasar. Así que eran tocayos, ¿no? Tenían nombres muy parecidos. Y fíjense que dice, llámese ahora pues ¿a quién? A Daniel. A Daniel, no a Belsasar, sino que ya lo reconocían con su nombre hebreo, ¿no? Recuerden que el tema de los nombres fue un tema muy importante que ya lo estudiamos. Y él te dará la interpretación. Acá no hay dudas, ¿no? De que Claro. la reina confiaba. ¿Por qué? Porque Daniel ya le había demostrado que él había sido un siervo, podríamos decir, importante y que todo lo que se le pidió él lo cumplió. Y algo interesante que estaba ahí, Mati, si me permitís decir, es esto de que todavía seguía manteniendo esa posición. A pesar de los años, el reconocimiento que obviamente Dios le dio a través de las interpretaciones, lo mantuvo, entonces fue una persona reconocida. Exactamente. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán poco hayan recurrido a Daniel, Daniel nunca dejó de ser Daniel. Daniel nunca dejó de reflejar a Dios. ¿Qué dice ahí en el...? Justo de eso estamos hablando y lo dice la imagen, ¿no? Medio siglo antes, cuando Daniel había servido en la corte como sabio superior a los otros sabios de Babilonia, Daniel había sido capaz de descifrar los misterios de los sueños de Nabucodonosor, por lo menos en 2 ocasiones, y esto se quedó grabado en la mente de la reina madre. Justo lo que hablábamos recién, ¿no? Ujú. Entonces, el versículo 6 dice lo siguiente. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Acabamos de leer el 15 y el 16 del capítulo 5, ¿no? Ujú. Ahora, algunas cositas que tenemos que destacar y que son importantes. Otra vez, es traído Daniel De vuelta. y Beltsasar le dice a Belsasar, Ujú. ¿no? Mira, pasó algo y nadie me lo puede resolver, ¿no? Parece lo mismo que le decía Nabucodonosor a Daniel. Y hay algo interesante, ¿no? Porque dice, si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación, serás vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en el cuello y serás el tercero en el reino. Ahora la pregunta es, ¿por qué el rey le promete ser el tercero y no el segundo? Claro. ¿Quién era Belsasar? Si él era el emperador, ¿por qué le ofrece ser el tercero? Bueno, hay algo interesante, que dice que, según las crónicas babilónicas, el último rey fue Nabonido. Sin embargo, Nabonido se retiró de la política y se fue al sur, a la ciudad de Tema. Le entrega el ejército y el cuidado de la ciudad, dejando y confirmando de esta manera a su hijo Belsasar como rey sobre toda Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el puesto que ocupaba Belsasar, si bien era el que estaba a cargo de todo, no era de rey. El rey era Nabonido. Claro. ¿Sí? Belsasar era lo que se llama como un corregente. Era el representante. ¿Dónde estaba Nabonido? En Tema, en la ciudad de Tema. El que estaba haciendo otras cosas, que ya vamos a ver qué estaba haciendo, nos vamos a enterar de a poquito. Pero Belsasar, ¿sí?, que no era el hijo de Nabucodonosor, que Claro. ya lo vimos, que venía de otra parte, este joven, porque era un joven, Sí. era el corregente. Así que Nabonido era el rey y el número 1, diríamos. Claro. Belsasar era el corregente número 2. Entonces él no podía ofrecer un cargo más alto que él. Claro, entonces, Por eso no El le podía tercero. decir serás el segundo, sino serás el tercero. tercero. Entonces, ¿qué es lo que le dice Daniel? En el versículo 17 al 19, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Y acá estamos hablando de Daniel dándole a Belsasar una clase de historia, Claro. ¿no? Y acá estamos hablando de la descripción de un
Nabucodonosor del capítulo 1 al 4, podríamos decir, ¿no? 1 al 4, primera parte. Podríamos decir que lo que le está describiendo acá es el Nabucodonosor antes de convertirse en bestia. Claro. No le está hablando de un rey, fíjense, que era orgulloso, vanidoso, con grandeza, con majestad, ¿entendés? A quien mataba, a quien él quería. Claro. O sea, esta es la realidad de Nabucodonosor. Pero la historia le sigue contando y le sigue diciendo Daniel. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y si tienen alguna duda de esto, el tema anterior, ¿no? El programa que está a su disposición, ahí ustedes pueden ir y lo pueden ver. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con Belsasar? Claro. O sea, Belsasar les puede estar diciendo, está bien, está bueno esto que me estás contando. Muy linda la historia de Nabucodonosor. Pero ¿qué dice ahí? ¿No? O sea, ¿para qué? Y todo tiene un porqué. Nabucodonosor fue un rey ejemplar, que fue un rey que también orgulloso, pero que Dios lo utilizó. Tal cual. Y que Dios utilizó elementos muy concretos para enseñarle que en realidad el único que tiene que recibir gloria y honra es Dios. Y Belsasar no entendía esto, porque desde el principio él mostraba y demostraba que él era más importante que Dios. Y fíjense lo que le dice Daniel, y con qué criterio le habla un profeta olvidado podríamos decir, al hombre más poderoso de la nación en ese momento. Claro. Dice en Daniel 5, 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué interesante, ¿no? Sí. Ahora, qué valentía tiene que tener para decirle al rey esto, ¿no? Más a un rey que estaba medio entonado, ¿no? Claro, igual sí. yo creo que la borrachera se le debe haber pasado con el susto. Sí, con esa palidez le bajó todo. ¿No? Pero Daniel le está diciendo la realidad. Mirá, acá hay un principio que Nabucodonosor aprendió, pero con mucho dolor, que vos no lo estás siguiendo acá, ¿no? Acá hay algo que va más allá de lo que a vos te parece, le está diciendo. No has humillado tu corazón. O sea, no te sirvió de nada la experiencia que vivió Nabucodonosor, que estás repitiendo la historia. Es más, lo estás haciendo peor. Claro. Porque por lo menos Nabucodonosor respetó los utensilios, los guardó en un templo. A él no le importó Vos nada. lo estás profanando, estás yendo más allá. Te importa mucho menos el Dios. Entonces ahora el rey tiene dos razones para temer. La primera, debido a la mano que iba y venía en la pared. O sea que mientras estaba toda esta discusión, todavía estaba la mano gigante. Apareció de escribiendo. repente una mano en la pared. Y en este caso la segunda, porque esta representa a quien él había ignorado y ridiculizado. Lo que Belsasar percibe como una amenaza no es más que el resultado de su propio pecado o de su propia acción que está conllevando a la reacción, ¿no? Como decías hoy, Mati. Exactamente. Las consecuencias de sus propias decisiones. Ahora, al Dios a quien él quería ridiculizar, ahora de repente está tomando cartas en el asunto, ¿no? Y muchas veces nosotros creemos que Dios no escucha, que Dios está lejos, que Dios no actúa, pero va a llegar un momento en que Dios va a empezar a formar, si bien está actuando hoy en día, y Él está interviniendo, y Él está ayudando, los eventos del fin se van a ir desarrollando de una manera que nosotros no vamos a poder hacer nada. Así como Belsasar en esa noche no pudo hacer nada para detener esa escritura en la pared, cuando empiecen a darse todos los acontecimientos que se van a ir dando, nosotros no vamos a poder hacer nada, solamente tenemos que confiar en el Señor.
Y fíjense algo acerca de de la adoración, justo que compartían Belsasar y su padre Nabonido. Belsasar y su padre Nabonido habían escogido deliberadamente adorar a otros dioses. Adoraban no solo a Marduk, el dios regular y prominente de Babilonia, sino también a Sin, la diosa de la luna. Nabonido era un devoto especial de esta diosa. Seleccionó templos de la diosa de la luna para reconstruir y remanufacturar en Siria como en Babilonia. Incluso construyó un templo para Sin en Arabia. Y mientras ellos estaban adorando a otros dioses, buscando la manera de adorar, alegrar, o podríamos decir, agraciar a otros dioses que no existían, porque Daniel le dice ahí, ustedes están dando alabanzas a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra, estos no ven ni oyen. El único que puede escucharte y verte y que te está viendo, y por eso apareció esa mano en la pared, es porque hay un solo Dios que ve y oye, y que es el Dios Altísimo, el único Dios. Y ustedes están perdiendo el tiempo con estos dioses que no escuchan, y la verdad es que van a tener las consecuencias de sus actos. Y en ese momento, mientras ellos estaban de fiesta, se estaba cumpliendo una de las profecías bíblicas que se encontraban y que Daniel las conocía. Y una se encuentra, por ejemplo, en Jeremías 50, 35 al 38. Dice, espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Y será como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Saqueadad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. La misma historia dicha por otro profeta, ¿no? Jeremías diciendo que se entontecen con imágenes, es tierra de ídolos. Pero fíjense que habla acá de sequedad de las aguas. Después vamos a estudiar el porqué. Por ejemplo, 2 siglos antes, Isaías dice, así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Otra vez, otra profecía hablando de, en este caso, Ciro. Y ya vamos a estudiar un poquito más adelante quién es, qué es lo que hace y por qué es importante y por qué es relevante. Y en Jeremías 51, 35 al 37 dice: Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, diría la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Habla de la destrucción total de Babilonia, ¿no? Si bien hoy encontramos algunas ruinas, ¿cómo puede ser que una ciudad tan esplendorosa no haya quedado nada? Con unas murallas gigantes No, de defensa. ¿Cómo puede ser que no haya casi nada? Y eso es porque Dios ya lo había predicho, ya lo había profetizado. Entonces, mientras este muchacho Belsasar ¿La pasaba bien? se la pasaba de fiesta, se estaba cumpliendo en la historia uno de los eventos más importantes predichos por Dios. Que en este caso la caída de Babilonia. La historia seguía el curso que Dios había trazado, ¿no? Había alguien que estaba siendo llamado, siendo levantado para culminar con este imperio, con este reino. Y una de las mayores principales de las causas, porque la que este imperio causó, es por la blasfemia hacia Dios, ¿no? Porque hay si bien el imperio cae, si bien Dios ya lo había dicho, ¿contra quién es la escritura en la pared? Primero, ¿qué dice la escritura en la pared? Y a quién es. ¿Qué dice el versículo 24? Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
Y ahora ya sabemos qué es lo que decía la pared. Ujú. Mene, mene, tekel, Tekel, uparsin. Cuando nosotros vamos al idioma hebreo, ¿sí? La escritura más o menos sería parecida a esto. Mene, mene, tekel, uparsin. En el hebreo se escribe al revés, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces sería mene, mene, abajo, tekel y uparsin. Algo así se vería. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y por qué es importante entender que es una mano divina la que escribe? Porque tranquilamente Dios podría haber mandado a alguno con un papelito, Claro, ¿no? sí. O algún profeta decirle esto, pero no, ¿por qué él directamente escribe en la pared? Y acá lo podemos ver en una escena en la Biblia. Cuando escribe la mano de Dios, generalmente lo hace en un contexto de juicio. Los libros escritos por Dios, Daniel 7 al 10, Éxodo 31, 18, 34, 1, Apocalipsis 3, 5 y 21 y 27, al igual que la ley grabada con el dedo de Dios y colocada en el arca del pacto, que se encuentra en Éxodo 34, 1 y Deuteronomio 10, 5, forman parte de ese juicio. Fíjense que cada vez que aparece una escritura de Dios directa, tiene que ver con el pecado, con los juicios. Claro. Entonces, acá estamos no solamente en medio del juicio, sino que se va a dar una sentencia. Sí. ¿No? No solamente es juicio, también es sentencia. Ahora, ¿qué significa esta interpretación? ¿Qué significa mene? Daniel dice, "No, contó Dios tu reino y le ha puesto fin". Deriva de una raíz que significa contar, asignar o determinar. Su raíz también aparece en el capítulo 1 en referencia a la cantidad diaria de alimento que el rey asignaba cuando llegaron a Babilonia. Exactamente. Fíjense, si nosotros vamos a una primera interpretación de estas palabras, ¿sí? En un primer, podríamos decir, de interpretación, estamos tratando con medidas de peso. Por ejemplo, mene son 600 gramos, tekel es el ciclo, son 10 gramos, uparsin, media mina, 300 gramos. Era un mensaje que cualquier vendedor ambulante en el mercado, por ejemplo, podría haber gritado para comunicarle a su clientela los diferentes valores de peso de su mercancía. Entonces, ¿tiene que ver algo con el peso, con la balanza? ¿Tiene algo que ver? Fíjense que hay algo interesante, ¿no? Este mene mene, Daniel dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ahora, esta palabra aparece en la Biblia solo en relación con el Creador, que controla y determina el flujo de la historia. La raíz de mene, de esta palabra, también designa al dios babilónico del destino, Mene. Fíjense qué interesante, ¿no? Contó Dios, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es la misma palabra que Belsasar entendía, la palabra babilónica del destino, el dios del destino, el dios babilónico del destino. Entonces, Dios no solamente le da un mensaje al rey, sino que lo hace de manera personal. Claro. Aparte, Belsasar era muy conocido por ser un gran comerciante. Entonces le habla en términos que él podía entender. Como siempre, Dios adaptándose cada vez que tenía que dar un mensaje, al igual que Nabucodonosor. Exactamente. Entonces, la primera palabra que era mene, ya vimos qué significaba, porque tenemos el mensaje que Daniel le interpreta a Belsasar, pero también esas palabras tienen otro significado, ¿no? Tal cual. Que ahora no es la idea tampoco ir a profundidad de cada uno, pero sí vamos a ir dando ciertos elementos que son importantes, destacando ciertos elementos. La palabra ahora tekel. Bien, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Viene de una raíz que significa pesar, otra imagen perteneciente al mundo comercial. Fíjense qué interesante que seguimos dentro del mundo comercial, ¿no? En otras palabras, es un fraude, ¿no? Estamos en un contexto jurídico, como infieren los pesos y las balanzas. Para la Biblia y para toda la cultura del antiguo Medio Oriente, también es un lenguaje del juicio de Dios. Y vamos a ver dos ejemplos de dos versículos. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:3 dice, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca el pesar las acciones. Y Job 31:6 dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Tiene que ver también no solamente con un pesar de pesaje, sino un tema de escudriñar el corazón. Claro.
¿no? Pésenme, dice, mis acciones, balanzas de justicia. Entonces, ahora la pregunta es, cuando Daniel le dice a Belsasar, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando nosotros seamos pesados en la balanza de Dios, no hay una balanza literal, ¿no? No, obvio. Pero cuando nuestras acciones revelen quiénes somos, ¿cómo vamos a ser hallados ante el Señor? Y yo espero que no falto. ¿No? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado apto o falto. Esto nos tiene que llevar a pensar, ¿no? ¿Cuál es la realidad de nuestra vida? Porque este mensaje que se le da a Nabucodonosor, a Belsasar y ahora a nosotros a través de la palabra nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que pensar cómo estamos actuando. Muy pronto va a llegar el fin de la historia. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él venga? Tal cual. Y vamos con la última palabra. Uh-huh. En este caso la interpretación de Uparsin, que es Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Deriva de una raíz que significa desintegrar, hacer añicos. Y Uparsin es el plural de Pérez. Claro, porque nosotros encontramos que en la escritura dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y de repente ahora Daniel le dice Pérez. Pérez. Pérez significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, ¿era Pérez o Uparsin la palabra? Claro, era las dos en este caso. En realidad es la misma, pero Uparsin es el plural de Pérez. Y tiene que ver algo con desintegrar, con hacer añicos. Algo interesante que dice la siguiente imagen. El mensaje divino compara a Belsasar con la mercadería que cae presa de extranjeros y es destrozada. Es algo ya insinuado en la forma plural de la palabra Uparsin, el único plural de la inscripción que implica simultáneamente una pluralidad de predadores, los medos y los persas. Ya el sonido de la palabra Pérez hace alusión a los persas. Belsasar ahora sabe que su reino ha llegado a su fin. Interesante entender de que Dios le demuestra así todo con compasión que estaba llegando su reino al fin. La palabra, dice, aparece con frecuencia en la Biblia en un contexto de violencia. Y les quebrantáis, Pérez, los huesos y los rompéis. En hebreo, por ejemplo, el águila de cola blanca, que es un ave de presa, se la identifica con el mismo nombre, Pérez, porque destroza todo. O sea que tenemos que fueron contados y fueron hallados faltos, ¿no? Exactamente. Estuvieron hablando con el tema del peso, la parte comercial, y encima ahora le tira Daniel a Belsasar, tu reino va a ser destruido. O sea, se te acabó toda la fiesta, podríamos decir. Exactamente. En otras palabras le está diciendo, por causa de tu negligencia, por no darle la importancia necesaria a los mensajes que Dios te dio a través de la historia con Nabucodonosor y conmigo, fuiste hallado falto. La profecía se va a cumplir, Belsasar, lo quieras o no. Y la profecía que se va a cumplir es que tu reino es dado a los persas. Interesante, ¿no? Todavía no estaba pasando. Mientras sucedía eso, a las afueras había otra realidad. Sí. Antes de ir a eso, vamos a ir a una, podríamos decir, una perlita, Claro. ¿no? Un regalo por el mismo precio, de acerca de algo importante, algo que se destaca, que es el número 4 en Daniel y sobre todo en la literatura extrabíblica. Bien, el número 4 en este caso desempeña un papel prominente en el libro de Daniel. En Daniel 2 vimos los 4 metales, en Daniel 7 los imperios representados por 4 bestias. La literatura extrabíblica también observa este círculo de 4. Los antiguos oráculos de Persia y de Babilonia a menudo hablaban de un círculo de 4 reinos, sin que necesariamente impliquen los 4 reinos del libro de Daniel. No hay un quinto reino. Los reinos terrenales no exceden de 4. El número 4 es el presagio del fin. Y Belsasar creo que conocía bastante bien esto. Exactamente, porque él conocía de esto porque había vivido y con su padre a veces habían fomentado y habían dicho, bueno, vamos a fomentar esto de la adoración. Por ejemplo, la inscripción son 4 palabras. Sí. La explicación de Mene son 4 palabras. La de Tekel son 4 palabras. Y la explicación de Uparsin son 4 palabras. Interesante. Hablando un poquito más de la interpretación, diríamos, del número 4,
dice acá, ¿no? La alusión a Belsasar da en el blanco. ¿Por qué? Porque son 4 los reyes que suceden a Nabucodonosor. Amel-Marduk, Neri-Glisar, Labashi-Marduk, Nabonido, que estaba como Belsasar como regente. Entonces ya no habrá más reyes. Belsasar entiende que el último monarca neobabilónico es él. Ahí le cayó la ficha de todo, podríamos decir. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo Dios le adapta el mensaje y se lo hace de una manera que él lo pueda entender. Lamentablemente el mensaje no era muy bonito, ¿no? Pero sí podemos decir que este mensaje demostraba de que Dios sigue al control. Entonces, ¿qué mandó a hacer Belsasar? Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. O sea, cumpliste con tu parte, yo voy a cumplir con la mía, en este caso. Algo interesante que me gustaría agregar, hace referencia al color púrpura en este caso, porque para ese tiempo el púrpura era sinónimo de realeza, ¿no, Mati? Exactamente. Mostraba que era parte de la casta, ¿no? Y ponerlo Sí. de púrpura y el cuello, un collar de oro, daba alusión a que era una persona importante y que era reconocida. Entonces, a partir de ese momento, Daniel era el tercer reino. Y creo que, mira, acá en Argentina, hubo una época en el 2001, vos eras muy chico. Sí. Bueno, yo también no era muy grande, ¿no? Que las canas no les mientan. Yo no era muy grande. Donde hubo un periodo acá en Argentina donde en una semana hubo 4 presidentes. Ah, impresionante. O sea, fue una semana donde hubo un presidente que duró un día. Récord. Y podríamos decir que Daniel, ¿no? Así como el presidente del día, ¿no? Fue acá en Argentina, fue el tercero del rey por poco tiempo. Claro. Porque podríamos decir que el reinado, la orden de Belsasar, duró muy poco tiempo. Unas horas capaz que podríamos decir, ¿eh? Sí, porque ¿qué dice el versículo 30 y 31? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Entonces, acá hay un tema donde no vamos a entrar en discusión, que es, ¿cómo es que se dice? ¿Quién era Darío de Media? ¿Por qué si la profecía estaba sobre Ciro, por qué Darío de Media es el quien toma? Después vamos a entender que por concubinatos, por relaciones, por casamientos, Ciro era el comandante, el general, Darío era alguien que lo acompañaba, pero quien dirige todo es Ciro. Entonces, aquella misma noche, cuando se escribió en la pared que el imperio iba a llegar a su fin, ¿a qué no saben qué pasó? El imperio llegó a su fin. Literalmente. O sea que cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Y no hay que dudar de eso. Y si ahora vemos un poquito de historia, ¿no? La caída de Babilonia se dio en una noche. Fue sin guerras. Y Sí, Dios ya lo había profetizado, ¿no? ¿Qué dice la imagen, Mariano? Mediante el uso de cálculos realizados por astrónomos y asiriólogos modernos, el día que cayó Babilonia puede identificarse en términos de nuestro calendario como el 12 de octubre del 539 a.C., en Tishri. Ese es el mes en el que el río Éufrates está a su nivel más bajo. Acuérdense, y si no vayan a ver el programa anterior, que lo que cruzaba por el medio de Babilonia, ¿qué era? El río Éufrates. El río Éufrates. ¿Se acuerdan que en las profecías que leímos anteriormente se mencionaba esto de que se iba a secar el río, se secaron tus aguas? ¿Saben? El río Éufrates, que era la gran, podríamos decir, el gran motivo de orgullo de Nabucodonosor, de tener agua, ¿no? Porque el agua era abundancia, fue lo que causó su caída. ¿Qué dice Herodoto, que es un estudioso de la historia, ¿no? Y que cuenta en la siguiente imagen? Herodoto, quien visitó la región un siglo después de los acontecimientos, los habitantes le contaron que los persas desviaron el río Éufrates y luego marcharon hacia la ciudad por el lecho del río, evitando así el intricado sistema de murallas de la fortaleza. Entonces, ¿de qué le sirvió la fortaleza de las murallas? De nada, porque desviaron el río y se metieron normal. Sin la presencia de fuerza, ¿no?
Fíjense lo que dice la siguiente imagen. Entre los documentos cuneiformes relacionados con la caída de Babilonia, la crónica de Nabonido da testimonio de la exactitud de la historia bíblica. Obrias, o Ugabaru, el gobernador de Outium y el ejército de Ciro entraron en Babilonia sin batalla. Entonces podríamos decir que entraron y así Belsasar agarró y dijo, tomen el poder, yo ya no me quiero hacer cargo y evitemos todo. De repente se vieron así para adelante, o sea, de repente, mientras Daniel estaba hablando, llegó alguien desconocido para ellos, ¿no? Que quién era. Terminó de hablar, se escuchó, que golpearon la puerta, ¿qué pasa? Somos nosotros a invadir. Otras crónicas cuentan que en realidad el desvío del Éufrates fue algo que se hizo porque mientras Nabonido estaba en otro lugar, había ya luchado contra Ciro y había perdido. Claro. Entonces se fue a refugiar Nabonido a otro lugar. Por eso no estaba ahí en esa noche. Otros dicen que debido a que Belsasar fue un rey tirano, ¿no? Claro. O sea, compartía, diríamos, el mismo principio de Nabucodonosor antes de ser convertido en bestia. Esto hizo a que muchos babilonios se pusieran en contra de Belsasar. Entonces, obviamente, muchos tendrían que haber estado de acuerdo en que el imperio se tenía que terminar y lo vendieron a los medos persas. Porque vos ponete a pensar, nadie vio un ejército entrando por el río. Y semejante ejército aparte. Belsasar no se dio cuenta, Claro. ¿no? Y a pesar de todo, no saquemos el factor más importante, lo más importante que hay que resaltar, que era de que Dios ya lo había predicho. Algo que me gustaría decir, Mati, es, capaz que para tener en cuenta, ¿no? Para aplicar algo aplicativo para nuestra vida. Dios ya tiene trazada la historia, ¿no? Dios, como vimos acá, Dios lo dijo y así como lo dijo se cumplió. Creo que tenemos que empezar a analizar nuestras intenciones, como Dios examina nuestro corazón, porque con nosotros o sin nosotros, como decimos, la historia se va a cumplir. Lo que Dios dice se va a cumplir y lo que Él promete, lo cumple. Exactamente. Entonces, pasando en limpio un poquito la interpretación de esta escritura en la pared. Dios le da a Belsasar un mensaje claro y contundente, una sentencia. Con todo Dios tu reino y le ha puesto a fin. Porque fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Entonces tu reino será roto y dado a los medos y a los persas. Interesante, ¿no? Ahora llevándolo a nuestra vida, llevándolo a una aplicación personal que es necesario, que tenemos que tener. Con un mensaje tan claro, con una sentencia. Estamos en un momento de juicio. Sí. Así como este lenguaje es un lenguaje de juicio, nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo donde se está desarrollando un juicio en el cielo. La vida de todos está pasando en los libros celestiales, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra vida? Cuando el tiempo se termine, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar con vos? ¿Qué es lo que va a pasar con esas decisiones que tomaste? ¿Vas a estar viviendo una vida tratando de demostrar que en realidad Cristo no es importante? ¿O te vas a entregar de corazón al Señor? David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, ¿es este nuestro deseo? ¿Es este nuestro anhelo? ¿Queremos que Dios nos examine o Señor no mire porque no me estoy portando bien, ¿no? ¿Será que creemos que en las noches oscuras Dios no nos ve? ¿O que cuando la luz está apagada Dios no nos ve? David tenía un deseo sincero de que Dios lo examine porque necesitaba saber cómo estaba. Y creo que estamos viviendo en una época donde necesitamos saber cómo estamos. Donde necesitamos tomar conciencia de la etapa del mundo en la que estamos viviendo. El plan de la historia ya fue trazado. Dios está haciendo que todo se cumpla de manera cronológica y ordenada, porque Él sigue al control.
Y muchas veces nosotros renegamos y no le queremos dar el control de nuestra vida al Señor, cuando en realidad Él está al control de todo. Él sabe qué es lo que te falta, Él sabe qué es lo que necesitas, pero necesita que nos entreguemos con un corazón sincero, que le demos al Señor lo que somos, lo que tenemos, y que Él se encargue de suplir lo que nos hace falta. Estamos dispuestos a decirle al Señor: Señor, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, pero te pido un favor. Y me gustaría terminar con esto. Señor, te pido un favor. Señor, te pido que a pesar de mis dificultades, a pesar de que a veces no tengo ganas de hablarte, a pesar de que a veces no soy buena persona, por favor, guíame en el camino eterno. Amén. Que así sea. Y que nosotros también podamos tomar esa decisión de pedirle a Dios que nos examine, ver qué es la falta que estamos cometiendo, salir de ese camino de perversidad, pero por sobre todas las cosas que nos guíe en ese camino eterno. Y hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. No se pueden perder el programa de mañana. Acuérdense que se va a brindar un poco más de información sobre estos cambios que vamos a realizar y estén muy atentos a nuestras redes sociales. Como siempre, muchísimas gracias. Les pido que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube para que estén atentos cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos hasta la próxima y espero que Dios los bendiga mucho.